unidades para que las otras variables coincidan, ¿no es cierto? Si R está dada en atmósferas, la presión va a estar en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin, ¿sí? Porque la ley de los gases relaciona todas estas variables y tienen que estar todas las variables en las mismas unidades. ¿Estamos? Después ustedes vieron en el teórico los tres postulados, la ley de Boyle-Mariotte, que considera temperatura constante y dice que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. La ley de Charles, que dice que a presión constante el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, y Gay-Lussac, que dice que a volumen constante la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Después la ley de Avogadro vincula el volumen con el número de moles, también directamente proporcionales. Y combinando todas estas leyes anteriores, llegamos a la ley de los gases ideales, que dice que P por B es igual a N por R por T. Bien, esa es la formulita que ustedes tienen que saber, la ley de los gases ideales. Sabiendo esta, deducen la de Charles, la de Boyle-Mariotte y la de Gay-Lussac. Ya saben acá que P es inversamente proporcional a B. P por B es igual a una constante. P sobre T, ¿sí?, es igual a una constante. Y B sobre T es una constante. Sacan de esta ley los otros tres postulados cuando los necesiten. Acá hay algunas formulitas. Este archivo sí está subido, ¿sí? Es el de ejercicios resueltos de gases, y tienen previo todo este pequeño resumen, ¿sí? Acá también tienen la formulita de lo que es el peso molecular, para que a veces cuando haga falta calculen el número de moles a partir de la masa de gas y el peso molecular. Ese número de moles también lo pueden reemplazar por esto, ¿no es cierto? Este N lo pueden reemplazar acá. Siempre depende de los datos que tengan. Esto es una cuestión de combinar las variables y los datos que tengo, sabiendo siempre la ley de los gases ideales. ¿Estamos de acuerdo? Con esta breve intro empezamos con los ejercicios, ¿sí? El ejercicio 1. Nos dice, una muestra de aire es gas, ocupa 3,8 litros cuando la presión es de 6,6 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará si se expande isotérmicamente a 1,2 atmósferas? Entonces, me da el volumen inicial y la presión inicial, ¿cierto? Y me da una presión final porque es después de que se expandió isotérmicamente. Si se expandió, ¿qué va a haber hecho? El volumen aumentó. Por eso la presión, que era de 6,6, disminuyó, ¿sí? Porque obviamente para que el volumen aumente a temperatura constante, tengo que disminuir la presión. La presión es la fuerza que ejercemos, ¿sí?, sobre la sustancia gaseosa. Entonces, si disminuimos la presión, dejamos de hacer tanta fuerza, el volumen va a aumentar. ¿Estamos ahí de acuerdo? Entonces, sé que P es inversamente proporcional a B. La presión por el volumen es una constante K, ¿sí?, a temperatura constante. Esto es el primer postulado, el de Boyle-Mariotte. ¿Estamos de acuerdo? No importa que ustedes sepan que es Boyle-Mariotte o no, pero es que ustedes sepan que la presión por el volumen es igual a una constante. Eso significa que P1 por B1 va a ser igual a P2 por B2. ¿Estamos de acuerdo? El estado inicial va a ser igual al estado final, pues se van a compensar. La presión va a disminuir y el volumen va a aumentar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Está fácil? Sí, profe. Sí, es sencillito. Entonces anoto mis datos, ¿sí? B2 es el volumen incógnita, lo calculo despejando de esta formulita.
me dice también, en el apartado B, qué presión se requerirá para comprimirlo a 0,75 litros. Si se mantiene la temperatura constante. Seguimos a temperatura constante, pero ahora, dijimos recién, se expandió, aumentó el volumen, o se disminuyó la presión, pero desde ahí lo quiere comprimir a este volumen. Entonces, ¿cuál será la presión 2? ¿Sí? Para que el volumen 2 sea 0,075. Nuevamente hacemos lo mismo, ¿sí? P1 por B1 igual a P2 por B2. Y en este caso lo que vamos a despejar va a ser P2. Acá despejamos el volumen y acá despejamos la presión. ¿Sí? Entonces, para que el volumen final sea 0,75 litros, la presión va a ser de 300 atmósferas, ¿sí? Entonces, al final del ejercicio nos dice, grafique ambas evoluciones. Entonces, vamos a graficar presión en función del volumen. Y cuando graficamos presión en función del volumen a temperatura constante, lo que estamos graficando es una isoterma. ¿Sí? Y estos procesos que ocurrieron son isotérmicos a temperatura constante. Las isotermas tienen esta formita, ¿sí? Son asintóticas en ambos ejes, X, Y. Y vamos a ver entonces que para el volumen 1 de 3,8 litros, la presión 1 es de 6,6 atmósferas. Supongamos que es acá, volumen 1, 3,8 litros, presión 6 atmósferas. Para el volumen 2 que averigüé, la presión 2 va a ser 1,2 atmósferas, o sea, de 6 atmósferas vamos a bajar a 1,2 atmósferas, P2, ¿sí? Y nos vamos a ir hasta cortar la isoterma en el volumen 2, que nos da 20 litros. A menor volumen, mayor presión, a mayor volumen, menor presión. Son inversamente proporcionales. Entonces, este proceso del apartado A, estoy graficando el apartado A, que va de la presión de 6 atmósferas a 1,2. Fue una, dijimos, expansión, porque el volumen aumentó, isotérmica, ¿sí? Tal como dice acá, se expande isotérmicamente, ¿de acuerdo? Ahí graficamos la primera evolución, de P1 a P2, ¿estamos? La segunda la pueden hacer ustedes. ¿Cómo sería la segunda? A ver, quiero ver, de acuerdo al valor que calculé, qué presión se requerirá para comprimirlo desde el estado inicial nuevamente, desde P1, es para ver este valor que calculé, P2 es P1. Pero, profe, ¿no podemos hacer todo junto en un mismo gráfico? Sí. ¿Cómo? ¿No podemos hacer todo junto en un mismo gráfico? Sí, en el mismo gráfico, por eso, ese no lo tengo hecho, digo, lo hagamos. 3,8, quiero ver, por 6,6 dividido 0,075, sí. Era para saber si partíamos de este punto o de este punto hacia los 0,75. Partimos desde acá. Vamos a, para la segunda, ¿qué es compresión? Sí, segunda compresión, también. Desde las 6,6 atmósferas y 3,8 litros, desde este punto,
vamos a ir a 0,75 litros y 300 atmósferas. Entonces, si acá estamos en el volumen 1 en 3 litros, vamos a tener que irnos para arriba, asintóticamente hacia el eje Y, ¿no es cierto? Y en algún punto vamos a cruzar, a ver, vamos a proyectar el eje Y. No está graficado por este motivo, porque ven que es asintótico. ¿Y qué pasa? El volumen este de 0,75 va a ser un volumen acá bien chiquito, a una presión de 300 y pico atmósferas, va a ser allá un punto bien alto, ¿se entiende? Y la flechita va a ir en este sentido. Entonces, el punto B, es una compresión isotérmica, mientras que el punto A fue una expansión, ¿se entiende? Se expandió hacia B2 y luego en el punto B se comprime porque el volumen disminuye con una presión mucho más grande. ¿Se entiende? Esos serían los dos fenómenos que ocurren acá en el ejercicio 1. Fíjense que el ejercicio 2 me parece que es igual, ¿sí? También habla de un proceso. El ejercicio 3 nos habla de un fenómeno a presión constante. Entonces, el 3 va a ser a presión constante, entonces la relación que planteo es B sobre T, B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2. Y tengo que despejar T2, ¿sí? Son bien sencillitos estos ejercicios. Y no sé si pide hacer o no el gráfico. Ya vamos a analizar más gráficos ahora en los ejercicios de más adelante. Todos estos los pueden hacer ustedes solitos porque son bien sencillos. Vamos a ver el ejercicio 6. Son todos del mismo tipo, ¿sí? Fíjense acá a la misma temperatura y presión en el 5. O sea que es temperatura constante y presión constante. Entonces acá tienen la relación entre el volumen y el número de moles, que también son directamente proporcionales. ¿Sí? Los tienen a estos ejercicios así subidos y resueltos, por lo tanto no van a tener inconvenientes. Vamos a ver dice, dados 20 litros de amoníaco gaseoso a 5 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio, determinar su volumen a 30 grados centígrados y 800 milímetros de mercurio de presión. Entonces tengo amoníaco gaseoso que ocupa este volumen a esta presión y a esta temperatura. Acá les hago las equivalencias como para que ya se vayan familiarizando, ¿sí? Ya saben que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, que esa es la presión atmosférica que tenemos acá en la Tierra usualmente, poco más, poco menos. Y los grados centígrados, para pasarlos a Kelvin, es 273 grados más los grados centígrados, ¿sí? Los grados centígrados les sumo 273. Porque 273 equivale a 0 grados centígrados. De ahí necesitamos averiguar el volumen que va a ocupar ese amoníaco a esta presión y a esta temperatura. Entonces, hacemos esta relación que es la ley de Avogadro, que tiene que ver con la ley de los gases ideales, solo que no interviene el número de moles. Entonces, P por B sobre T es igual a P por B sobre T. Despejamos el volumen 2. Acá tenemos el cálculo y nos da este volumen. ¿Sí? Son bien sencillitos. El 7 dice, el hielo seco es dióxido de carbono sólido. Una muestra de 0,05 gramos de hielo seco se coloca en un recipiente vacío cuyo volumen es de 4,6 litros y 30 grados centígrados.
¿sí? Tengo la masa de dióxido de carbono que ocupa este volumen y a esta temperatura. Calcule la presión dentro del recipiente después de que todo el hielo seco se ha convertido en dióxido de carbono gaseoso. Entonces, lo que voy a tener es este proceso, ¿sí?, del dióxido de carbono que pasa de sólido a gas. Que ¿cómo se llama esta transición? Este cambio de estado. ¿Se acuerdan? De sólido a líquido es fusión, de líquido a vapor es ebullición, vaporización. Cuando es de sólido a gas, ¿cómo es? No, ¿Cómo? sublimación. Eso, sublima, ¿sí? ¿Sí? Y cuando es la inversa, es deposición. Cuando el gas se pasa directamente a sólido, deposición. Y cuando de sólido pasa a gas, es sublimación. Bien, entonces el dióxido de carbono en estado sólido, que se le llama hielo seco, sublima. La masa que tenemos es 0,05 gramos, ocupa este volumen y está a esta temperatura, 30 grados centígrados, que son 303 Kelvin. 273 más 30. Nos pide cuál será la presión que ocupe ese hielo seco cuando pasa a estado gaseoso. Entonces lo que tenemos que hacer, lo que vamos a usar es directamente la ley de los gases ideales, porque lo vamos a tener en estado gaseoso. ¿De acuerdo? Pero no nos sirve tener la masa, sino que nos sirve tener el número de moles. Si no, puedo reemplazar acá el número de moles como la masa sobre el peso molecular, o lo calculo aparte como hice yo acá, ¿sí? El número de moles en 0,05 gramos de dióxido de carbono, si cada mol pesa 44 gramos, ¿sí? Este es el peso molecular del dióxido de carbono. Esto sería N es igual a la masa sobre el peso molecular. Nos da 1,13 por 10 a la menos 3 moles, lo reemplazo acá, R 0,0082 atmósferas litro mol Kelvin, temperatura 303 Kelvin, volumen 4,6 litros, y esta va a ser la presión que ocupe esta masa de hielo seco, ¿sí?, en estas condiciones. ¿Se entiende? A veces se van a dar cuenta que tienen que aplicar la ley de los gases, y a veces se van a dar cuenta, ¿sí? ¿Qué era la R? La constante de los gases ideales. R es una constante que vale 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. ¿Sí? Sí, gracias, profesor. De nada. Bien, ahí estamos con el 7, en donde aplicamos directamente la ley de los gases, P por B igual a N por R por T. Vamos al 9, donde dice una cantidad de gas que pesa 7,1 gramos, tenemos masa, ocupa un volumen de 5,4 litros a 741 torricellis, que es unidades de presión, y 44 grados centígrados. Nos da el volumen, la presión, la temperatura y la masa. ¿Cuál es su peso molecular? No sabemos qué gas es, así que vamos a averiguar su peso molecular. Así que vamos a plantear el 9. Tenemos esta masa, este volumen, esta temperatura, esta presión, ¿sí?, que para pasar los torricellis es lo mismo, 760 torricellis, una atmósfera. ¿Sí? Acá no me entró a poner tor, ¿sí?, pero es lo mismo que milímetros de mercurio. 760 torricellis son una atmósfera. Este tema de las unidades se los vamos a dar también, si hiciera falta. Pero es fácil, una vez que hagan varios ejercicios se van a acordar. Entonces acá pasé la presión
atmósferas. La temperatura a Kelvin, el volumen lo tengo en litros, y tengo la masa, ¿sí? Que con esa masa lo que voy a tener que hacer es calcular el número de moles, por eso acá ya planteé esta flechita que en el ejercicio 8 usé esta formulita, que es P por B igual a N por R por T, la ley de los gases ideales. Lo que hago es despejar N, ¿cierto? N igual a P por B sobre R T. Calculo el número de moles con estas variables, el volumen, la temperatura, la presión y R, que es una constante. Con estas variables que me determinan las condiciones del sistema, calculo el número de moles de la sustancia, 0,2 moles. Ahora necesito el peso molecular, y el peso molecular es la masa por unidad de moles. Entonces hago 7,1 gramos dividido el peso molecular, lo voy a calcular como 7,1 gramos, que es la masa que tengo de gas, dividido los moles que calcule, que tengo 0,2 moles. Y eso me da 35 gramos por mol. Ese es el peso molecular de la sustancia del ejercicio 9. ¿Sí? Entonces usé la ley de los gases ideales, ¿sí? Y la formulita del peso molecular, o directamente es también una regla de 3 simple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Profe, una pregunta. ¿La N esa a qué hace referencia? En el número de moles. Ah, bien, bien. ¿Sí? Porque la ley de los gases ideales es la presión por el volumen es igual al número de moles de ese gas, ¿sí? La presión del gas por el volumen que ocupa el gas es igual al número de moles de ese gas que tengo por la temperatura a la que se encuentra y por esta R, ¿sí? Que es una constante. En sí sería que P por B sobre N por T es igual a una constante R, ¿sí? Esta es la proporcionalidad entre las variables que afectan a un gas. Las variables que afectan a un gas son la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles, ¿sí? Gas ideal. Estamos hablando de gases ideales por ahora, ¿sí? Vamos hasta ahí. A ver, ¿con cuál seguimos? Vamos a pasar ahora a la otra parte de gases ideales, que es estequiometría y gases, ¿sí? Estos son un poquito más completos. Vamos a repasar un poco de lo que ya sabemos de estequiometría, entonces vamos a aplicar más conocimientos, que estos son más del estilo de las preguntas de un parcial. Dice, un volumen de 5,6 litros de hidrógeno gaseoso medido en condiciones normales de presión y temperatura, ocupa este volumen en condiciones normales de presión y temperatura. Se hace reaccionar con un exceso de cloro molecular. El hidrógeno gaseoso reacciona con cloro molecular. Calcule la masa en gramos de ácido clorhídrico producido. ¿Sí? Me está planteando una reacción verbalmente, la tengo que yo proponer a la ecuación de esa reacción. ¿Sí? El hidrógeno gaseoso es hidrógeno molecular. Reacciona con cloro molecular para dar ácido clorhídrico. ¿Qué voy a tener que hacer una vez planteada la reacción? Sí, es estequiometría. Siempre tengo que
analizar la estequiometría de la reacción que propongo, por lo tanto hacer el balance de masa, ¿sí? Entonces voy a decir que un mol de hidrógeno gaseoso forma 2 moles de ácido clorhídrico. Un mol de cloro gaseoso forma 2 moles de ácido clorhídrico. ¿Se acuerdan de esa estequiometría? Un mol de hidrógeno reacciona con un mol de cloro para dar 2 moles de ácido clorhídrico. ¿Estamos? Me dice que tengo 5,6 litros de hidrógeno gaseoso. ¿Y con cuánto cloro reacciona? Con un exceso, o sea, le ponemos cloro en exceso. Por lo tanto, acá no voy a tener que calcular cuál es el reactivo limitante. ¿Sí? Simplemente voy a ver cuánto ácido clorhídrico se genera a partir del volumen de hidrógeno que me dice que tengo. Me olvido del cloro porque está en exceso, me lo especifica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sigo? Sí, profe. Bien. Fíjense que acá tienen hechos los otros ejercicios, así que los pueden ver en casa. Ven que acá incorporamos la densidad, relacionamos todas las variables que yo les pongo las formulitas arriba, ¿sí? Esos no los vamos a resolver ahora en clase porque no hace falta, porque son bien sencillitos, ustedes los van a poder entender desde este archivo. Si no los entienden, me consultan por mail. Vamos entonces con el 14 que estuvimos planteando recién, ¿sí? El hidrógeno gaseoso reacciona con el cloro para formar ácido clorhídrico. Tengo el volumen de hidrógeno en condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales? Estas, ¿sí? La presión de una atmósfera y la temperatura 273 Kelvin, o sea, 0 grados centígrados. Me pregunta cuánto ácido forma, siendo que el cloro está en exceso. Bien, ¿qué hice yo acá? Calculé la cantidad de moles de hidrógeno, porque yo lo que tengo es volumen, 5,6 litros de hidrógeno gaseoso, en estas condiciones, ¿no es cierto? Entonces yo puedo aplicar la ley de los gases ideales. Ahí intervino el Caniche, opinó. Entonces voy a decir que P por B es igual a N por R por T, ¿cierto? Y yo lo que quiero es ver cuántos moles de hidrógeno tengo en este volumen de 5,6 litros. Entonces la presión es una atmósfera, el volumen es 5,6 litros, es igual al número de moles por 0,082 R y la temperatura de 273 Kelvin, ¿cierto? Entonces de ahí despejo el número de moles. ¿Bien? Eso puedo plantearlo de esa manera. Y también, al decirme que estamos en condiciones normales, ¿yo qué sé de los gases ideales en condiciones normales? Que un mol de gas ocupa ¿qué volumen? 22,4 litros. 22,4 litros. Exactamente. Entonces, los 5,6 litros de este gas ideal, ¿sí? Hacen 5,6 dividido 22,4 y les da 0,25 moles. ¿Sí? Lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. El tema es que ustedes ya están en condiciones para aplicar esta formulita, que cuando están en condiciones normales no hace falta, con esta regla de 3 ya estamos. Pero cuando no estamos en estas condiciones ideales, en estas condiciones normales, ¿sí? Aplican la fórmula. Yo la apliqué acá como para que se quede demostrado
que es lo mismo. En condiciones normales la puedo aplicar o puedo proponer esto. Una vez que sé cuántos moles son, ¿sí? Los 5,6 litros son 0,25 moles. Entonces puedo calcular la masa, que creo que pregunta la masa. Sí, calcule la masa en gramos, me pide específicamente masa. Entonces digo, un mol de hidrógeno forma, yo conozco los moles de hidrógeno, ahora propongo la estequiometría. Un mol de hidrógeno forma 2 moles de ácido clorhídrico. Un mol de hidrógeno forma 2 moles de ácido clorhídrico que cada uno pesa 36,5 gramos. Los 0,25 moles de hidrógeno van a producir 18,26 gramos de ácido clorhídrico. Bien. ¿Se acuerdan de esto, de estequiometría? ¿Lo tienen fresco o no? ¿O ya se había ido? No, sí, fresco. Fresco no. Bien, bien ahí. Bueno, el ejercicio 15 es similar, solo que acá, bueno, nos dice el hidrógeno se forma por acción del ácido sulfúrico sobre el zinc, nos plantea la reacción, nos da los productos, nos pregunta cuántos moles de hidrógeno se pueden formar de 50 gramos de zinc y 2,8 moles de ácido. O sea, me da los moles de ácido y los gramos de zinc. Entonces, acá, ¿qué voy a tener que hacer? Cuando tengo las dos cantidades de dos reactivos, tengo que ver cuál es el que me limita la reacción. Primero, analizando la estequiometría, ¿sí? Un mol reacciona con un mol, es 1:1, está balanceada esta, y me da un mol de sulfato de zinc y un mol de hidrógeno. Ya está balanceada, es 1:1, pero tengo los moles de ácido y los gramos de zinc. Bueno, lo que hago acá es pasar estos gramos de zinc a moles, ¿sí? Y entonces, si tengo 0,765 moles y 2,8 moles, y la reacción es 1:1, obviamente que el zinc es el limitante. 0,765 moles de zinc van a reaccionar con 0,765 moles de ácido, ¿sí? Está en exceso el ácido. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de la determinación del limitante? Sí, profe. Primero a la masa la pasé a moles y hago el análisis de acuerdo a la estequiometría. Listo, ya sé que el zinc es el limitante, entonces ahora digo, a partir de estos moles, ya sea de zinc o de ácido, se forma un mol de hidrógeno. A partir de un mol de zinc, un mol de hidrógeno. O a partir de un mol de ácido, un mol de hidrógeno. A partir de 0,765 moles, se van a formar obviamente 0,765 moles de hidrógeno. La reacción es toda 1:1. ¿Bien? Y después en el apartado B, me dice, si el hidrógeno generado va a ser almacenado a 5 atmósferas y menos 50 grados centígrados, ¿qué volumen tendrá el recipiente? Entonces ahora sí aplico la ley de los gases ideales, ¿sí? Acá está despejado el volumen. La presión vino de acá arriba, P por B igual a N por R por T. Tengo todas estas variables, calculo el volumen y listo. Este es el volumen que va a tener el recipiente. ¿Bien? ¿Vieron que son sencillitos? Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Hay dudas? Mazo, profe. ¿Mazo? Bueno, vamos un poco rápido, pero después cuando los vuelvas a ver que te quedó todo, porque siempre la misma formulita. P por B igual a N por R por T. ¿Sí? Si me dice que la temperatura es constante, el parcialito es el, ay, miro el almanaque, el 17,
¿sí? Tenemos clases hoy 8, el martes 15 y el jueves 17 es el parcialito. ¿Candela cumple los años? ¿El 17? No, ¿cómo sería en agosto? Ahora de junio, estamos hablando de la evaluación de la unidad 4, el 17 de junio. ¿Sí? El parcial sí, es en agosto y es creo que la primera semana de clases. Después le vamos a pasar bien las fechas, pero sí, el parcial va a ser la primera semana de clases. Volvemos con el parcial, que en realidad lo va a tomar Ivana el jueves, y yo el martes anterior les puedo hacer una consulta, vemos ahí como para refrescar conceptos. No, ese martes anterior me hacen las consultas que tengan para el jueves. Profe, y ahora que me acuerdo, la profe el teórico creo que había dicho que hibridación no entraba al parcial. No, yo en el parcial, que yo sepa, nunca se ha tomado como tema. Pero yo se los tengo que dar, y ella también lo da en el teórico, porque sí puede aparecer en un final. Claro, ¿Sí? claro. Por Claro, eso gracias, les digo, no hay apuro, por eso lo dejé medio ahí rezagado, para que nos dediquemos a lo que realmente ahora les vamos a ir evaluando. Pero no puedo dejar de darlo, lo tengo que dar, y ustedes tienen que tener una idea para el final, para el día que rindan el final. Perfecto, profe, gracias. Dale, bárbaro. Bueno, el 16 es otro de estequiometría, dice: se calienta una masa de clorato de potasio hasta su descomposición completa. El oxígeno liberado ocupa 400 mililitros, cuando se recoge sobre agua a 25 grados centígrados y 750 milímetros de mercurio. ¿Cuál era el peso del clorato de potasio? ¿Sí? Esto me pregunto. Esto ustedes lo vieron planteado en el teórico, por lo tanto lo vemos acá rapidito. Esta es la aplicación, ¿no es cierto?, para que ustedes lo vean en un cálculo. La profe se los dio con los dibujitos bien lindos, yo hice mi esquemita. Tenemos una muestra de clorato de potasio que se quema y se descompone. Cuando se descompone se genera oxígeno gaseoso y cloruro de potasio sólido. Ese gas, que es oxígeno, ¿sí?, es recogido por un cañito que está sumergido en un recipiente con líquido, con agua, burbujea, salen las burbujitas, y esas burbujitas saltan a la atmósfera del recipiente, que está tapado, ¿no es cierto? Está cerrado. Entonces, acá, en esta, bueno, el dibujo mío quedó distinto porque este volumen de espacio vacío debería ser el mismo que este. Acá ustedes tenían vapor de agua, ¿sí? Acá dicen, la cabeza de ese líquido hay vapor de agua, porque ustedes ya vieron que todos los líquidos que están en un recipiente cerrado, esto es líquido, ¿y qué hay acá en la cabeza del líquido? Hay vapor, ¿cierto? El vapor de ese líquido, que en esas condiciones de temperatura y presión, ¿sí?, va a ser más cantidad de vapor o menos cantidad de vapor. Y es en sí la presión de vapor de ese líquido. Todos los líquidos se evaporan un poquito. A mayor temperatura se evaporan más. Y a temperaturas menores, cuando está más frío el ambiente, se evaporan menos. Pero en sí siempre hay una presión de vapor de ese líquido en un recipiente cerrado. Entonces acá tenemos vapor de agua. Cuando hacemos burbujear oxígeno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la presión de vapor de agua que teníamos, o sea, las moléculas de agua hechas en vapor, más las moléculas de oxígeno, ¿sí?, que recogimos a partir de la quema del clorato de potasio, ¿sí? Entonces la presión del gas que hicimos burbujear. O sea que la presión total
acá en este recipiente, en la columna superior del recipiente, tenemos una presión total que igual a la presión del gas, que es el oxígeno que burbujeamos, más la presión de vapor de agua que teníamos anteriormente. ¿Bien? Nos dice que el volumen de oxígeno que recogemos es 400 mililitros, que estamos a esta temperatura, a esta presión, y nos pide la masa. Entonces lo que hacemos acá, de acuerdo a la formulita de gases ideales, es decir, tenemos este volumen de oxígeno, esta presión, los 750 milímetros de mercurio. ¿Cómo los paso? Digo, una atmósfera son 760 milímetros, así que me queda un poquito menos de una atmósfera. Esta es la presión. Esto es R y esto es T. ¿Sí? P por B igual a N por R por T. Despejé N, quedaron R y T dividiendo, y calculé el número de moles de oxígeno que equivalen a este volumen. ¿Bien? Acá ya no puedo hacer que un mol son 22,4 litros, porque las condiciones no son las normales. ¿Sí? Acá aplico sí o sí la ley de los gases. Ahora, una vez que sé cuántos moles recogí, de acuerdo a esta ecuación que propongo, la balanceo y digo 2 moles de clorato de potasio forman 3 moles de oxígeno. Ahí aplico la estequiometría. Los 0,16 moles de oxígeno forman 0,0106, vienen a partir de esta cantidad de moles de clorato de potasio. Con el peso molecular, un mol pesa 122,5 gramos, estos moles que calculé de clorato de potasio, que los calculé a partir de los moles de oxígeno, ¿sí? Son esta masa de clorato de potasio. O sea, yo tenía acá esta masa, 1,29 gramos de clorato de potasio. Los quemé, generé 400 mililitros de oxígeno. Esos 400 mililitros son estos moles. ¿Bien? ¿Se comprendió? O sea, profe, que siempre que diga que se recoge sobre vapor, siempre hacemos el mismo cálculo. Exactamente. Mientras que estemos en estado gaseoso, ¿sí? Son gases ideales, aplicamos la formulita de gases ideales y listo. Pasamos a las presiones parciales, a hacer el análisis de las presiones parciales. Esto es, vamos a ir un poquito para arriba, a repasar conceptos. Acá. La ley de Dalton de las presiones parciales, que nos dice que la presión total, cuando tenemos una mezcla de gases que no reaccionan entre sí, ¿sí? Simplemente tenemos gases mezclados. Por ejemplo, el aire, que tiene nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. Bueno, la presión total de ese gas, de esa mezcla de gases, es la suma de las presiones parciales. O sea, la presión que ejerce el gas A, más la presión que ejerce el gas B, más la presión que ejerce el gas C, y así. Esa es la presión total. Y esta presión parcial, como estamos hablando de estado ideal, ¿sí? Entonces, si es estado ideal, hay ciertas consideraciones que tenemos en cuenta. ¿Cuáles son las consideraciones para considerar gases ideales? Que en realidad no todos los gases se comportan como gases ideales y depende en qué condiciones estemos. Pero esta idealidad, ¿de qué habla? De que las moléculas que hacen no interaccionan entre sí, ¿sí? Eso es fundamental. Que no ocupan un volumen, ¿sí? Es como si estuviesen andando de acá para allá sin ocupar un volumen fijo dentro de un recipiente, ¿sí? Son todas consideraciones para decir ese gas tiene un comportamiento ideal. Que tenga un comportamiento ideal implica esto, que la presión parcial de ese gas
no afecta al otro. O sea, es como si estuviera solo. ¿Bien? A pesar de que tengo mezclado hidrógeno con oxígeno, que no reaccionan entre sí y están adentro de un recipiente, este es el hidrógeno, y por otro lado tengo el oxígeno, y bueno, resulta que no interaccionan entre sí, no se chocan, no se tocan, no se atraen, no se repelen, no nada, ¿sí? La presión que ejerce el oxígeno es como si estuviera solo. Y la presión que ejerce el hidrógeno es como si estuviera solo. Esa es la consideración de la idealidad. Después hay otra formulita, ¿sí? Que esa presión parcial, fíjense, vendría a ser N por R por T sobre B, pero como es la presión parcial del gas A, van a ser los moles de A. Y las condiciones de temperatura y volumen son las mismas. Entonces la presión de B va a ser los moles de B por R por T sobre B. Temperatura y volumen van a ser los mismos para ese sistema. Quiero averiguar qué presión ejerce A y qué presión ejerce B. Bueno, depende de cuántos moles tenga de A y cuántos moles tenga de B. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, el ejercicio 17 dice, en un recipiente de 5 litros a 20 grados centígrados, a ver, Vicente, me hiciste una consulta, que por el simple hecho de un compuesto tener masa, este ejerce una... ¿A qué te referís, Vicente? Sí, o sea, cada sustancia en estado gaseoso ejerce una presión de acuerdo a la cantidad de moles. Claro, depende de la cantidad de moles y obviamente de la temperatura y de la presión, ¿sí? Pero de lo que no depende es de la sustancia vecina. Esa es la idealidad, ¿sí? Va a depender de la cantidad de moles, de la temperatura y de la presión. Por eso esa es la fórmula, ¿sí? La presión de A es igual a la cantidad de moles de A por R por T sobre B. Depende de la temperatura y del volumen, ¿sí? Y del número de moles, pero no de la sustancia que tiene al lado, no de la sustancia B. Esa es la consideración de la idealidad. Bien, nos dice que un recipiente de este volumen a esta temperatura mezcla 1 gramo de hidrógeno y 3 gramos de cloro. Calcule las fracciones molares, la presión parcial de cada gas y la presión total. Y vamos a asumir que no reaccionan, ¿sí? Porque esto es para mezclas de gases no reaccionantes, ¿sí? Entonces nos pide que calculemos presión parcial, que la vimos recién, la presión total, que va a ser la suma de las dos presiones parciales, y las fracciones molares. Y las fracciones molares están acá abajo y tiene que ver con, sería o el cociente entre la presión parcial y la presión total, o el número de moles sobre el número de moles totales. ¿Se entiende? La fracción molar, la suma de las dos fracciones molares, X de A, le vamos a llamar X, ¿sí? X de A más X de B, la suma de las dos fracciones me va a dar 1, ¿sí? Son fracciones. Sería como porcentaje, solo que en vez de ser porcentaje es en fracción molar. Entonces ambas van a ser menores que 1. Supongamos la fracción molar de A es 0,3, entonces la fracción molar de B va a ser 0,7. La suma de las dos me va a dar 1. Y ese 0,3, ¿sí? Es la proporción del número de moles de A sobre el número de moles totales. Y supongamos que nos da 0,3. Y la fracción molar de B va a ser el número de moles que tengo de B sobre el número de moles totales. Y que va a ser, supongamos, 0,7. Y obviamente el número de moles totales, acá está, es la suma de los moles de A más los moles de B. Profe, disculpe, ¿podría volver a repetir cómo se saca la presión parcial?
Acá. La presión parcial de A es igual al número de moles de A por R por T sobre B. El número, claro, tomo todo lo de A. Claro, pero lo que pones de A es los moles, porque acordate que vos tenés este recipiente, no, amarillo no, este recipiente en donde tenés hidrógeno y oxígeno, ¿no? O sea, tenés A y B. Está a una temperatura y tiene un volumen, ¿sí? Que lo comparten. Supongamos que el volumen del recipiente son 3 litros. Y bueno, los dos gases están en este volumen. Y la temperatura del sistema, supongamos que sea 298 Kelvin. Están los dos gases a esa temperatura y a ese volumen, porque están en el mismo recipiente. Lo que cambia son los moles de A y los moles de B. Voy a tener cierta cantidad de A y cierta cantidad de B. Al cambiar los moles, al tener... Claro, ahí cambia la presión. Cada uno va a ejercer una presión de acuerdo a la cantidad de sustancia que tenés. Es así simple, de sentido común. Si tengo más moles de A, van a ejercer más presión, obviamente. ¿Sí? Claro, perfecto. Gracias, profe. De nada. Y la presión total va a ser la suma de esas dos presiones parciales. Y los moles totales van a ser la suma de los moles de cada sustancia. ¿Sí? Y las fracciones molares, siempre la suma me va a dar 1. ¿Sí? Y las fracciones molares son la relación entre los moles de A y los moles totales. O, si lo quiero hacer, en presiones es lo mismo. Presión parcial de A sobre presión total. ¿Sí? Porque la presión es proporcional a los moles que tengo de cada uno. ¿Bien? Entonces ahora nos vamos al ejercicio, que es el, por acá, el 17. No, sí, el 17, lo volvemos a leer. ¿Sí? Tenemos en un recipiente 5 litros, de 5 litros a 20 grados centígrados, mezclamos hidrógeno y cloro. Eso simplemente. En un volumen de 5 litros a 20 grados centígrados, mezclamos hidrógeno y cloro. Por supuesto, los dos gaseosos son los dos moleculares. Ah, y me dice la cantidad. 1 gramo de hidrógeno y 3 gramos de cloro. ¿De acuerdo? Entonces, me pide las fracciones molares, las presiones parciales y la presión total. Bien, entonces, arranco a partir de masa. Y si tengo masa, me voy a calcular primero que nada número de moles. ¿Con qué? Con el peso molecular. ¿Sí? El hidrógeno gaseoso pesa 2 gramos. Y el cloro gaseoso pesa 71 gramos, porque cada átomo de cloro pesa 35,5. Los dos átomos que están en la molécula pesan 71 gramos. Listo, calculo. De hidrógeno tengo 0,5 moles y de cloro tengo 0,04 moles. ¿Sí? Fíjense que tengo más masa de cloro, pero tengo menos moles. Eso es porque el cloro es más pesado. ¿Sí? Entonces, el número de moles totales de este sistema, dibujamos nuestro sistema, un recipiente cerrado, y tengo moles de hidrógeno y tengo moles de cloro. En total tengo 0,54 moles, que es la suma de los dos. Para averiguar las fracciones molares, simple, ¿sí? El número de moles de hidrógeno, 0,5, dividido los moles totales, 0,54. Fracción molar del hidrógeno, 0,923. Fracción molar de cloro, moles de cloro dividido moles totales, 0,077. ¿Sí? Hasta ahí ya tengo número de moles y fracciones molares. Me falta presiones parciales y presión total. Bien, tengo dos maneras de hacer.
Yo acá dije la presión parcial del hidrógeno, como les dije que era la presión parcial de A, es igual al número de moles de A por R por T sobre B. ¿Sí? En moles de A los tengo 0,5 moles. R 0,082. Temperatura 293. Volumen 5 litros. Presión parcial del hidrógeno 2,4 atmósferas. Hago lo mismo para B, o sea, para el cloro. Moles de cloro por R por T sobre B. Presión parcial de cloro 0,2 atmósferas. Presión total 2,4 más 0,2, 2,6 atmósferas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Son las formulitas que vimos recién. Pero acá al costadito tenemos hecho, esta sería la forma, una forma A de resolverlo. Hay otra forma de resolverlo, ¿sí? Directamente aplicando la ecuación de los gases ideales para calcular la presión total. ¿Con qué número de moles creen que uso acá? Moles de qué? ¿Cómo? Que la suma de los dos usas ahí. Claro, los moles totales, La presión del sistema, la presión, no, puse presión y no va. P por B, N, porque esto es R, no le digo G. A ver un segundito, ¿no? Acá estoy. Me faltó la patita. N por R por T sobre B. Este es R, temperatura de 293, volumen 5 litros y calculo la presión total que me va a dar 2,6 atmósferas. Y a partir de esa presión total puedo calcular la presión parcial con otra formulita que creo que recién no la vimos, que es que la presión parcial de A es igual a la fracción molar de A por la presión total, que no es nada del otro mundo, es esto que les dije, que la fracción molar puede ser el número de moles de A sobre los moles totales, y también la puedo calcular con la presión parcial de A sobre la presión total, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es despejar de acá. X por P total igual a la presión parcial. Presión parcial, fracción molar de hidrógeno por presión total. Presión parcial de cloro, fracción molar de cloro por presión total. ¿Se entiende? O calculo las presiones parciales con la ley de los gases, o las calculo con esto, con la relación de las fracciones molares, habiendo calculado previamente la presión total con la ley de los gases. ¿Sí? Todos los caminos conducen a Roma. ¿Se entiende? ¿Dudas? Profe, ¿y la temperatura siempre nos la van a dar en el Kelvin? No, fíjate que acá te la da en grados centígrados, pero acuérdate que los grados Kelvin son los grados centígrados más 273. ¿Sí? Porque 0 grados centígrados son 273 Kelvin. Esa es la equivalencia. ¿Sí? Solo que no haces regla de 3, haces la suma. Entonces, si trabajas a 20 grados centígrados, haces 20 más 273. Siempre las vas a pasar a Kelvin. Gracias, profe. De nada. El 1 gramo y los 3 gramos salen del enunciado.
me dice que mezclo 1 gramo de hidrógeno con 3 gramos de cloro. Y me da las masas para que yo entonces calcule los moles. Una vez que calculo los moles, calculo las fracciones molares y calculo las presiones parciales. O si no, calculo la presión total con ese N total. ¿Qué es lo que hago acá? Calculo P total, borro un poco esto. Calculo la presión total con la ley de los gases, pero obvio con los moles totales. Y una vez que tengo la presión total, puedo calcular las presiones parciales con esta relación, que la fracción molar es la presión parcial sobre la presión total. ¿Bien? ¿Seguimos? El ejercicio 18 me dice, una botella de 200 mililitros contenía oxígeno a una presión de 200 milímetros de mercurio y otra botella de 300 mililitros contenía nitrógeno. Tenemos en una botella oxígeno, cierto volumen, cierta presión, y en otra botella de nitrógeno, cierto volumen y cierta presión. 2 botellas separadas. Se conectaron las 2 botellas de modo que cada gas llenara el volumen total combinado. ¿Qué hacen los gases cuando ven espacio? Difunden. Se expanden, ¿o no? Exacto, se expanden y eso se llama difundir. Se difunden, ¿sí?, a través de ese espacio. Entonces, si tenemos 2 recipientes con 2 sustancias distintas, están separados, pero de golpe los conecto, entonces lo que tengo acá se va a buscar ir para allá y lo que tengo acá va a buscar pasar para allá hasta estar completamente mezclados, ¿cierto? O sea, van a aprovechar todo el espacio que vean disponible. Y van a poder hacerlo porque los gases están separadas unas moléculas de otras, entonces siempre va a haber lugar para una nueva moleculita que llegue, ¿no es cierto? Por eso pueden difundir. No es lo mismo en un sólido, en donde tenemos todas las moléculas o los átomos bien empaquetados, bien mezclados, no es fácil que se produzca la difusión entre un sólido y otro sólido, ¿no es cierto? A menos que los aplaste, los comprima y algún que otro átomo migre y se meta en el sólido vecino, pero a costa de muchísima presión. En cambio, el gas difunde por sí solo. Las moléculas poseen movimiento libre en todas las dimensiones. Entonces dice, suponiendo que no hay cambio de temperatura, T constante, ¿cuál será la presión parcial de cada gas en la mezcla final? ¿Y cuál será la presión final? O sea, la presión total. Entonces, acá tenemos el dibujito. Tenemos 2 botellas, que una contiene nitrógeno y la otra contiene oxígeno. El volumen de oxígeno, 200 mililitros, o sea, 0,2 litros. Pasé a litros por si necesito usar la formulita de gases ideales. No voy a usar mililitros, porque acuérdense que R está en litros, pero capaz que no tengo que usar la ley de los gases, de hecho no, fíjense. Bien, me dice que tengo este volumen de oxígeno a esta presión en este recipiente. Bueno, no, acá te dibujé nitrógeno y acá oxígeno. Los conecto, entonces, ¿qué tengo acá? Un estado inicial de nitrógeno, un estado inicial de oxígeno, y acá voy a tener un estado final de oxígeno y un estado final de nitrógeno como presiones parciales. Voy a tener una presión final y que está dada por un volumen final, que es la suma de estos dos. ¿Sí? Este es 0,3 litros, 0,3 litros y 0,2 litros.
Eso es lo que ocupa el volumen de cada botella. Bueno, ahora el volumen final es 0,5 litros. Esto es importante, porque a partir de este volumen final yo voy a poder calcular las presiones parciales. O sea, voy a calcular la presión parcial del oxígeno, pero en el estado final, o sea, mezclado. ¿Sí? Esta, la presión 2 de oxígeno en ese volumen 2, que es 0,5 litros. ¿Cuál es la presión del oxígeno? Acá en 0,5 litros, siendo que inicialmente tenía en 0,2 litros 200 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces hago, esto es P1, esto es B1, y esto es P2 de oxígeno sobre B2 de oxígeno. Entonces B2, y esto es presión 2, pero de oxígeno, en el estado final. ¿Se entiende? O sea, ya mezclado. Lo mismo hago para la presión parcial final del nitrógeno. La presión parcial del nitrógeno, una vez que se mezcló, ocupa un volumen de 0,5 litros. ¿Sí? Está en un volumen de 0,5 litros. Inicialmente tenía 100 milímetros de mercurio y 0,3 litros. Fíjense que acá podía trabajar en litros o en mililitros, daba lo mismo, ¿no? Porque lo importante es que sea litro y litro y pueda cancelar. ¿Sí? A veces van a ver que en los ejercicios paso de unidades, pero en vano porque no tengo un requerimiento. El requerimiento me lo determina R, la constante de los gases ideales. Cuando trabajo con la R, tengo que ver qué unidades tiene R y en esas unidades trabajar con las otras variables. ¿Sí? Acá lo hago al vicio, como para que ustedes lo vayan viendo, esto de pasar unidades. Y si las presiones parciales son estas, entonces la presión total del sistema es la suma de esas dos presiones parciales. ¿Sí? No es la suma de estas dos. Estas eran las presiones iniciales. Esta es la presión inicial de oxígeno. Y esta es la presión inicial de nitrógeno, que están en recipientes separados. Cuando se unieron, lo que cambió es el volumen, comparten el volumen. Hay un único volumen final y dos presiones parciales que hacen a una presión total. ¿Bien? Profe, ¿y la presión total va a ser la suma de las presiones iniciales o no? No, la suma de las presiones parciales en el estado final. La presión final que ejerce el oxígeno más la presión final que ejerce el nitrógeno, ¿sí? Hacen a la presión total de este sistema. ¿Sí? Tenías dos recipientes separados. En cada recipiente una presión. Si ahora esos recipientes se unieron, vos vas a tener una presión total en un volumen total distinto a la que tenías acá. Acá no tenías una presión total que relaciona estas dos. Vos tenías una presión de oxígeno acá y una presión de nitrógeno acá. No estaban mezclados. Ahora están mezclados. Entonces ahora sí hay una presión total que depende de las presiones parciales. Acá no hay presiones parciales. Presión parcial es cuando tengo mezcla. Yo acá tengo oxígeno puro y acá tengo nitrógeno puro. ¿Sí? Acá tengo nitrógeno y acá tengo oxígeno. Y esto está cerrado. Esta es una válvula, supongamos. Si abro esa válvula, se conectan los dos recipientes y difunden ambos gases. ¿Se entiende? Difunden y se mezclan. ¿Seguimos?
A ver, el 20. Bien, dice, una masa de hidrógeno recogida sobre agua a 25 grados centígrados y 737 milímetros de mercurio tiene un volumen de 245 mililitros. Calcular el volumen de hidrógeno seco a 12 grados centígrados y 770 milímetros de mercurio. A ver, el planteo que hacemos es, tengo hidrógeno recogido sobre agua. ¿Cómo sería esto? Como propusimos antes, con el oxígeno. ¿Se acuerdan? Tengo acá agua líquida. Voy a tener, bueno, acá está el dibujito, ¿sí? Tenemos un líquido, hacemos burbujear hidrógeno. Acá están las burbujitas de hidrógeno. Esta agua líquida acá arriba en el recipiente tenía una presión de vapor del agua. Ahora, cuando el hidrógeno llega, se mezclan las moléculas de agua con las moléculas de hidrógeno. O sea, vamos a hacer el dibujito. Van a llegar moléculas de hidrógeno que se mezclan con las moléculas de agua-vapor que estaban anteriormente. La presión de vapor del agua, acuérdense que es la presión que ejercen las moléculas de agua. Tenemos acá el recipiente, el agua líquida y moléculas de agua en fase vapor. ¿Cuántas voy a tener? Depende de la temperatura en la que se encuentre el sistema. Porque siempre hay algunas moléculas de la fase líquida que pasan a la fase vapor. Esas moléculas en fase vapor chocan con, por ejemplo, chocan contra las paredes del recipiente que lo contienen y ejercen presión sobre ese recipiente. Algunas vuelven de la fase vapor a la fase líquido, cuando tocan la superficie del líquido se vuelven a condensar, y este equilibrio, algunas se evaporan y otras se condensan, ¿sí? Es cuando alcanzamos la presión de vapor del sistema en equilibrio a cierta temperatura. Estas presiones de vapor de las sustancias están en tablas, ¿sí? Hay gráficos, hay tablas. Entonces, para este caso en particular, buscamos la presión de vapor del agua en una tabla, porque nos dice las condiciones en las que, a ver, vamos a estar trabajando. Sí, nos dice que recogemos hidrógeno sobre agua a 25 grados centígrados y 737 milímetros de mercurio. Buscamos la presión de vapor del agua a 25 grados centígrados y encontramos que es 23,76 torricellis, que vendrían a ser milímetros de mercurio, dijimos, ¿sí? Son equivalentes. Milímetros de mercurio y torricelli. Entonces, tengo la presión de vapor de agua a 25 grados centígrados. No tengo la presión del hidrógeno. ¿Pero qué tengo? La presión total. Acá. Esta. Y yo sé que la presión total es la suma de la presión del hidrógeno más la presión del agua, ¿no es cierto? Entonces, con esa presión total, menos la presión de vapor del agua, despejo, la presión del agua, calculo la presión del hidrógeno. ¿Bien? Pero tengo la presión del hidrógeno acá, la presión parcial del hidrógeno cuando lo recojo junto con el agua. Ahora me dice que después lo que hago es secarlo al hidrógeno, le saco el agua. Entonces acá tengo hidrógeno solito al final del ensayo. En este recipiente tengo hidrógeno, que ya no es una presión parcial, sino que es la presión que ejerce el hidrógeno acá solito en este recipiente.
Y me pregunta qué volumen de hidrógeno estaría teniendo, de acuerdo a la presión que ejerce. ¿Bien? Entonces yo calculé la presión parcial del hidrógeno gracias a que conozco la presión de vapor de agua, que la saqué de una tabla, y conozco la presión total del sistema porque me la da. Dice que recojo hidrógeno sobre agua a 25 grados centígrados y estos milímetros de mercurio en un recipiente de 245 mililitros. Hasta ahora ese volumen no lo usé. Determiné la presión parcial que me dio 0,938 atmósferas, la presión del hidrógeno. Acá. Con esta presión parcial del hidrógeno, calculo los moles de hidrógeno, ¿sí? Con la formulita de gases ideales, solo que hablo de la presión parcial. P por B igual a N por R por T. Pero si hablamos de presión de hidrógeno, lo que uso son los moles de hidrógeno y listo. Y las condiciones del sistema son las dadas acá. Bueno, la presión del hidrógeno, porque estamos hablando de la presión parcial del hidrógeno para poder averiguar los moles. Entonces me quedan los moles, son la presión del hidrógeno por el volumen en donde lo recogí, que son los 245 mililitros, dividido R por T. Así que tengo estos moles de hidrógeno acá, gracias a que conozco esta presión parcial. Ahora, el volumen de hidrógeno seco va a ser igual a la cantidad de moles de hidrógeno que sé que tengo, eso no va a cambiar, los moles van a ser los mismos, pero va a cambiar el volumen que ocupa, ¿sí? Porque estoy hablando de una nueva presión y una nueva temperatura, ¿sí? ¿Qué volumen ocupa ese hidrógeno seco a esta temperatura y a esta presión? Acá. Sí, Camila, decime. Profe, pero, o sea, cuando restamos la presión total y la presión de vapor, ¿ahí qué obtenemos? Hiciste esto, presión total es igual a la presión del hidrógeno más la presión del agua, ¿no es cierto? Pongo A así en vez de H2O, ¿sí? La presión del hidrógeno más la del agua, es esto. Entonces, cuando despejas presión de hidrógeno, es igual a la presión total menos la presión del agua. Sí, eso sí, pero después, o sea, vos te dan como dato la presión del hidrógeno. O yo estoy Del hidrógeno no. Acá, me dice, acá me da la presión del hidrógeno. Pero me pregunta qué volumen ocupa en una segunda instancia. Este es un estado inicial y este es un estado final. Este es el estado inicial. Tengo la mezcla. Tengo una presión parcial de hidrógeno. Luego, fíjate qué hace. De 25 grados centígrados pasa a 12. Baja la temperatura, enfría, ¿sí? Y aumenta un poco la presión. De 0,97 atmósferas a 1 y algo. Eso es para obtener el hidrógeno seco, sin agua. La evaporó al agua. Sí. Pero, entonces acá vos ahora tenés hidrógeno solo. Tenés esta presión, 12 grados centígrados, sí, y querés ver qué volumen van a ocupar esos moles que calculaste antes. sí, pero ¿y la presión esa que está en rosa, profe, la presión del hidrógeno en rosa, para qué la usamos? Es para calcular el número de moles. Ah, ahí está. De ahí podés tener el número de moles. Si no, no sabés qué masa de hidrógeno tenés, qué moles. Claro, sí. Bien, con esa presión parcial, acá en la mezcla, puedo obtener la cantidad de moles. Con la presión parcial del hidrógeno, la volvemos a poner acá en rosa, ¿sí? Esto 0,938 es la presión parcial del hidrógeno en la mezcla. En este volumen
el recipiente tiene ese volumen, claro, yo no puse las unidades y ahí se hace lío, ¿sí? Y es a esta temperatura. Este es el estado inicial. Ahí obtengo los moles de hidrógeno. Los moles de hidrógeno no van a cambiar. Acá en el estado final voy a seguir teniendo la misma cantidad de moles de hidrógeno. Borrón. ¿Sí? Pero no sé qué volumen van a ocupar esos moles a esta presión y a esta temperatura. Entonces, aplico otra vez la ley de los gases. El número de moles lo calculé anteriormente gracias a la presión parcial. Tengo la presión que ejerce el hidrógeno en este nuevo recipiente. Tengo la temperatura, que es una nueva temperatura porque yo enfrié el sistema para tener el hidrógeno seco. Entonces vamos a ver qué volumen ocupan esos moles de hidrógeno seco en esas condiciones finales. Nueva temperatura y nueva presión. ¿Sí? Es una cuestión de visualizar qué pasa. Acá tengo la mezcla de los dos gases en ciertas condiciones y acá tengo el gas solo en nuevas condiciones. Entonces lo que arrastro, lo que tienen en común estos dos sistemas son los moles de hidrógeno. Tengo los mismos moles de hidrógeno acá que acá, pero todas las otras condiciones cambiaron. ¿Sí? Borramos un poco. Cuando ustedes se pongan a repasarlos, no creo que tengan mayores inconvenientes. A ver, borramos acá. Y pasamos a los últimos. Vamos a hacer uno solo. Cualquier cosita de la clase que viene, hacemos alguno más. Pero ya la clase que viene vemos líquidos y sólidos, ¿sí? Pero vamos a ver un gráfico, vamos a analizar este grafiquito, ¿sí? Nos presenta presión en función de volumen, ¿sí? Entonces vemos que analizamos que estamos trabajando a temperatura constante. Estas, ¿cómo se llaman? Isoterma. Profe, creo que no vimos todavía eso de las transformaciones. En el teórico, no sé si no van a ver estas transformaciones en el teórico. Ustedes ya saben que existen los cambios de fase y acá en el práctico es donde vamos a analizar estas transformaciones. Pero fíjense que es sencillito. Dice, ¿qué tipo de transformaciones se presentan de A a B, de B a C y de C a A? O sea, estamos en el punto A. Algo a tener en cuenta que está dicho acá en mi apuntito al principio, está medio borrado, pero fíjense, la profe se los debe haber dicho también. Acá tenemos un isoterma, ¿cierto? Bueno, o sea, supongamos que esta isoterma es a 100 grados centígrados. Acá vamos a tener otra isoterma y lo que tienen que tener en cuenta es que esta isoterma va a ser de mayor temperatura, 200 grados centígrados, porque la temperatura aumenta en este sentido. Está medio borradito mi apunte, no se ve bien, pero ahí hay dibujado una flechita así, que indica que la temperatura aumenta a medida que nos alejamos del origen del gráfico. ¿Se entiende? Lo que quiero que entiendan que acá hay infinitas isotermas, si uno las quisiera graficar. Y estas gráficas son experimentales, son punto a punto. A este volumen tengo esta presión, a este volumen tengo... Porque es para cada sustancia. ¿Sí? A tal volumen y tal presión, o a esta temperatura para este volumen, tengo esta presión. ¿Sí? Son las isotermas de cada sustancia. Sepan que la temperatura aumenta en este sentido, o sea, a medida que nos alejemos del origen, vamos a tener temperaturas mayores, isotermas de mayores temperaturas. Cuando vean un gráfico de una isobara, sepan, isobara es P constante. Vara, ¿sí? Los bar
relaciónenlo con bar. Son unidades de presión, porque antes la presión se medía en varas y quedó isobara. Bueno, ustedes saben que estas presión y volumen son inversamente proporcionales, por eso tenemos este tipo de gráfico. En cambio, en una isobara, volumen y temperatura son directamente proporcionales. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen, ¿sí? A mayor temperatura, mayor volumen. Entonces tenemos rectas. Cuando tengamos otra isobara, vamos a saber que la presión aumenta en este sentido. Es P constante. Bueno, supongamos que acá tenemos esta isobara, es a 1 atmósfera. Esta isobara va a ser a 2 atmósferas. Y acá vamos a tener una isobara a 3 atmósferas. ¿Sí? El proceso es a presión constante, pero voy a ir teniendo distintas temperaturas y volúmenes. Y en las isocoras pasa lo mismo. Volumen constante, el volumen aumenta en este sentido. ¿Sí? Vamos a tener acá un volumen de 1 litro, 2 litros, 3 litros. ¿Sí? Aumenta en este sentido el volumen, aumenta en este sentido la presión y aumenta en este sentido la temperatura. Dicho esto, vamos a la aplicación de estos gráficos para comprenderlo mejor. Estamos acá. Bien. Tenemos un gráfico de presión en función de volumen, o sea que tenemos isotermas, ¿sí? Si tenemos presión y tenemos volumen, la temperatura tiene que ser constante. Son isotermas, que tienen esta formita, tal como nos muestra el ejercicio. Bueno, nos indica que tenemos un punto A que está a un volumen J, y desde A vamos al punto B, que es un volumen I. Yo les dije que en las isotermas la temperatura aumenta a medida que nos alejamos del origen. Entonces, esta temperatura TJ va a ser mayor a TI. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en el punto A estamos a una temperatura mayor. Y desde A vamos a B, que está a una temperatura menor. Entonces ahí ya pienso, ¿esto qué es? ¿Se enfría o se calienta? Se enfría. ¿Se enfría? Se enfría. Tenemos un enfriamiento. Y ahora lo que tenemos que decir es en qué variable se mantiene constante. ¿Qué variable se mantuvo constante? No me moví de esta presión, ¿sí? Estábamos a un volumen y a presión constante nos fuimos a un volumen menor. O sea, es un enfriamiento a presión constante. Y no solo un enfriamiento, también si quiero, puedo decir que si el volumen disminuyó, ¿sí? Fue una compresión, pero sin embargo, como fue a presión constante, no voy a hablar de compresión. Sí, el volumen disminuyó, pero no fue por un aumento de presión, porque la presión fue constante. Disminuyó el volumen porque lo que hice fue enfriar. Y si enfrío, lo que hacen las moléculas es que tienen menor energía cinética, y si tienen menor energía cinética, se quedan más quietitas y entonces no se expanden tanto. El volumen que ocupan disminuye, no buscan expandirse. Cuando aumenta la energía cinética, las moléculas buscan expandirse y aumentar el volumen, ¿sí? Que ocupan. Entonces es un enfriamiento a presión constante. Acá está aclarado, ¿sí? Volumen es directamente proporcional a la temperatura. Bajo la temperatura, bajo el volumen. Después, desde B vamos hasta C. ¿Qué hacemos? Pasamos de esta isoterma que está a una temperatura baja, nos estamos yendo a una temperatura alta, a la isoterma que sigue. Entonces, de B a C tenemos un calentamiento. Saltamos de isoterma.
pero ese calentamiento ocurre a volumen constante, ¿sí? Entonces, lo que va a aumentar es la presión, porque si mantenemos el mismo volumen, pero le damos calor, las moléculas se alteran, aumenta su energía cinética, entonces empiezan a chocar mayor cantidad de veces contra la superficie del recipiente. Eso hace que aumente la presión del sistema, ¿sí? Y por último, que acá no está puesto, tenemos el último proceso que es cerrar el ciclo, volver de C a A. ¿Cómo ocurre ese proceso desde C a A? ¿Qué se mantiene constante? ¿Y qué es lo que cambia? Se mantiene constante la temperatura, ¿o no? Bien, ahora sí es un proceso isotérmico. Antes saltamos de una isoterma a otra. Lo que tienen que saber es esto que yo les digo. En este sentido, la temperatura aumenta. O sea que esta isoterma está a mayor temperatura. Sabiendo eso, ahora ya es más fácil. Ustedes solamente tienen que decir que se produce el volumen, ¿qué hace? Aumenta. ¿Y la presión qué hace? Disminuye. Puedo hablar de una. Si hablo de la presión que disminuye, ¿qué sería? ¿Una isocora? No, cualquier cosa ahí. Eso es a volumen constante. No, cuando la presión disminuye, digo que comprimo. Expando. No. Si la presión disminuye, es una expansión. ¿Sí? Aplico menor presión, se expande. ¿Sí? Puede ser una expansión isotérmica. ¿Sí? Eso significa que el volumen aumentó. Justamente se expandió. Aumenta el volumen. ¿Sí? Y lo hizo isotérmicamente, sobre la misma isoterma, a la misma temperatura. Sí, ya estamos en hora, chicos. Ya se nos hizo la 1. Les dejo esto a ustedes. Van a ver que no es difícil, se sientan tranqui y analizan estos gráficos. Yo, como ya saben, se los dejé todos resueltos, así que no tienen más que mirarlos y razonarlos, ¿sí? Bueno, Matías, qué bueno que no te diste cuenta que pasó la hora, estabas reentretenido. Perfecto, bueno. Profe, muchas gracias. Listo, profe, ahí gracias. dejamos de compartir. Chao, profe. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Profe,